Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones de fondo con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. En un momento específico de la historia de Irán, inmersos en una lucha diplomática. La diplomacia ahora para nosotros, sin exagerar, es la continuación de la defensa, es la continuación de la guerra. Pasamos 40 días con todas nuestras fuerzas. Además, estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Y la razón es que estamos ganando independientemente de si creen en las noticias falsas o no. Los defensores de la patria, respaldados por el pueblo, que realmente en estos 40 días demostraron que fueron enviados para defender la entidad de Irán, lucharon valientemente y ahora es el turno de los diplomáticos. Por lo tanto, la diplomacia y la defensa son dos caras de la misma moneda, con las oraciones de nuestra buena gente. Well, they reacted, it was very interesting. It started off weak. They came in like they had the cards, but they don't have the cards. Their army, their whole military is obliterated. The whole place is obliterated. And, as you know, levels of leaders are gone. They're literally gone. Hola, ¿qué tal a todos? Lo que parecía una luz al final del túnel diplomático se ha apagado bruscamente este fin de semana. Las miradas del mundo estaban puestas en Islamabad, esperando un respiro en la tensión entre Washington y Teherán, pero el resultado ha sido un portazo diplomático que nos deja en un terreno sumamente peligroso. Hoy analizamos el colapso de las negociaciones en Pakistán y el papel de J.D. Vance, quien tras levantarse de la mesa ha dejado claro que el entendimiento está más lejos que nunca, y a esto se suman las palabras incendiarias de Donald Trump, cuya recientes declaraciones desafiantes han provocado una respuesta contundente y brutal e inmediata por parte de Teherán a la amenaza real de un bloqueo en el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, en el corazón energético del planeta. Pero hay más. Mientras el SECOM aseguraba la presencia en la zona, en un informe de la agencia Fars iraní desmienten estas versiones, afirmando que Estados Unidos nunca cruzó el estrecho durante las conversaciones. ¿Quién miente? ¿Qué preguntas quedan sin respuesta tras este fracaso? Lo veremos en el final del video. Y quédense con nosotros porque hoy desglosamos la anatomía de una crisis que amenaza con escalar a niveles impredecibles. Así que bienvenidos y comenzamos. Estos son los acontecimientos del día. Warship 121, this is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy Warship. Vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver con un informe exclusivo de la agencia de noticias Fars, remitiéndome a Hispan TV, que también la está replicando, en donde hablan de la maniobra fracasada de tránsito de los destructores de Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Aquí se habla de un intento de la nación norteamericana por hacer pasar dos navíos por el estrecho de Hormuz el sábado, que esto pues ya ustedes lo saben, en las últimas horas esto termina como un gesto fallido, más de propaganda por parte de Occidente, sincronizado con los diálogos en Pakistán. Es decir, iban a hacer presión y propaganda con el tránsito supuestamente por el estrecho de Hormuz. La agencia de noticias Press TV está indicando, en una investigación llevada a cabo y publicada este domingo, el estudio, basado en información proporcionada por fuentes militares de seguridad de alto nivel, han revelado, escuchen bien, dos destructores de la Armada estadounidense estuvieron a minutos de ser pulverizados, de ser destruidos, tras intentar un arriesgado paso por el estrecho de Hormuz en una operación que tenía el objetivo de influir en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. Como todos ustedes saben, se hablaba del USS Michael Murphy, el USS Frank Peterson, ambos destructores de la clase Eiler Burke, intentaron atravesar
la vía marítima del estrecho situada al sur de Irán, pero fueron interceptados y obligados a retirarse por fuerzas navales iraníes. Según la investigación, esto ya es la versión de los medios iraníes, los destructores estadounidenses y las fragatas de apoyo no lograron cruzar el estrecho, el estratégico paso que continúa cerrado para los buques estadounidenses y los aliados involucrados en la reciente agresión de Irán. Según ha informado la cadena iraní de lengua inglesa Press TV, este intento constituyó una maniobra de riesgo que pudo haber derivado fácilmente en un desastre para Estados Unidos y sus fuerzas armadas. Los destructores estuvieron a solo minutos de haber sido destruidos después de que misiles de crucero iraníes los fijaran como objetivos y se desplegaran drones de ataque. Faltaba era la orden directamente desde Islamabad. Cuando los destructores y la flota que los acompañaban llegaron a la desembocadura del Golfo Pérsico, los misiles de crucero los fijaron como objetivos militares y los destructores solamente tuvieron 30 minutos para dar la vuelta, que los buques se retiraran de inmediato. Y esto pues es un informe ya muy detallado. En el informe anterior pues solamente estábamos dando muy por encima lo que era la noticia. Dice aquí que habían intentado utilizar tácticas con guerra electrónica, desactivación de su sistema de reporte de posición y también hubo intentos de engañar a las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica CGRI. Al falsificar la identidad, dice el informe, Estados Unidos pretendía hacer pasar por buques mercantes pertenecientes a Omán, supuestamente realizando un tránsito costero por la parte sur del Mar de Omán, según reveló la investigación. Siguiendo con el relato de este informe por parte de Press TV, los destructores también eligieron una ruta muy cercana a la costa y a través de aguas profundas, asumiendo un alto riesgo de quienes navegaran por esta ruta y entraran al Golfo Pérsico mediante el engaño, previniendo que las fuerzas iraníes pudieran ser negligentes durante el alto el fuego que el sábado estuvo en su cuarto día. Sin embargo, dice la nota, las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes, mientras patrullaban alrededor del puerto de Furaijá en Emiratos Árabes, ya lo habían detectado el engaño y actuaron con rapidez. El USS Frank Peterson negó inicialmente la advertencia e intentó continuar su rumbo, pero inmediatamente se percató de que los radares de misiles de crucero lo habían fijado como objetivo y fue interceptado por los buques del CGRI. Simultáneamente, drones de la fuerza élite iraní sobrevolaron los destructores. El USS Peterson recibió una notificación, esto por el canal internacional 16, que es por donde habitualmente se comunican. Le indicaron que debía de dar la vuelta y abandonar la zona en 30 minutos, de lo contrario lo iban a hundir. Se convertiría en objetivo de las Fuerzas Armadas iraníes. Ante la amenaza, la insistencia del destructor de continuar su tránsito, le advirtieron, es decir, lo amenazaron directamente, de modo en que se encontraba a escasos minutos de ser destruido. Según la investigación, la conversación entre el operador de las Fuerzas Navales del CGRI y los destructores estadounidenses indicaban que estos últimos acataron plenamente la advertencia de Irán. La investigación reveló además que la operación fallida fue diseñada específicamente para aprovechar el alto al fuego y poner a prueba la preparación de las fuerzas navales iraníes. Es decir, los querían coger con los brazos abajo. También buscaba esta maniobra influir en los negociadores en Islamabad, donde se llevaban a cabo las conversaciones entre Irán y Estados Unidos bajo la mediación pakistaní. Esto para lograr un acuerdo y poner fin definitivamente a la guerra en Irán. Las conversaciones, que concluyeron el domingo en la mañana, las 21 horas de negociación, no lograron ningún avance significativo. De eso ya vamos a hablar, debido a desacuerdos en 2 o 3 puntos, entre ellos el tránsito del estrecho en Hormuz. Las conclusiones de la investigación: la operación de los 2 destructores estadounidenses fracasó, no logró ningún objetivo. Helicópteros de apoyo sobrevolaban la zona. Simultáneamente a la advertencia de estos 2 destructores, también advirtieron a todos los buques de la zona que se mantuvieran a una distancia de 10 millas náuticas para evitar daños a los buques circundantes en casos de ser atacados por el Cuerpo de Guardianes. La investigación señaló que la fallida y arriesgada operación estadounidense fue consecuencia de la expulsión de altos generales del ejército estadounidense por orden de Pete Hegseth en los últimos días. El domingo, el portavoz del cuartel general de Hatam al-Anbiya rechazó categóricamente las afirmaciones del CENTCOM sobre el paso de los buques militares estadounidenses por el estrecho. Dijo el funcionario: la autorización para el tránsito de cualquier buque por esta vía marítima estratégica recae exclusivamente sobre Irán, declaró el teniente
teniente coronel Ebrahim Solfagari, portavoz de Hatam al-Anbiya. Asimismo, el CGRI advirtió que cualquier intento de buques militares estadounidenses de transitar por el estrecho se va a enfrentar a una dura confrontación y una próxima batalla naval que estamos a las puertas de verlo en las próximas horas. Bueno, como todos ustedes saben, ha terminado en Islamabad, allí en Pakistán, la reunión o bueno, el diálogo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto militar entre Estados Unidos y los persas en Oriente Medio. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, este domingo abandonó Pakistán sin lograr un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra tras una maratónica ronda de negociaciones en Islamabad. Irán acusa que una de las complicaciones que tenían las negociaciones era la actitud y la forma beligerante en la que Estados Unidos estaba tomando el rumbo de las negociaciones, que tenían la propuesta de 10 puntos y objetó casi la mitad de los puntos, y en ese orden de ideas pues Irán había dicho de que eran los 10 puntos o no era nada para ir a una mesa de negociaciones. Pero ¿qué dijo Vance? En las últimas horas dice que no hemos llegado a un acuerdo para poner fin de forma permanente a la guerra, y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más de lo que es para los Estados Unidos, había declarado en una rueda de prensa en las últimas horas. Irán y Estados Unidos terminaron el domingo sus negociaciones en Pakistán sin alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Llevamos ya 21 horas en esto y hemos mantenido varias conversaciones de fondo con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Así que volvemos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Tras recalcar que Washington había dejado muy claro cuáles son sus líneas rojas, agregó, ellos han elegido no aceptar nuestros términos. Interpeló sobre quién había rechazado la parte iraní. Vance no entró en detalles, pero señaló que uno de los puntos centrales fue que Teherán no se comprometió a renunciar a su programa nuclear, esto imponiéndolo. Si bien insistió en que las infraestructuras de enriquecimiento de uranio han sido destruidas, reiteró que necesitan ver un compromiso afirmativo. Y este es uno de los puntos de talanquera en medio de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Islamabad, en donde Irán, antes de llegar a la reunión, había dicho de que este punto no lo podían objetar. Vance dijo que la cuestión es que tienen que ver un compromiso de voluntad fundamental por parte de los iraníes de no desarrollar un arma nuclear, no solamente ahora, sino dentro de 2 años. No solo dentro de 2 años, sino un largo plazo. Todavía no lo hemos visto, esperamos verlo. Según el vicepresidente de Estados Unidos, la delegación estadounidense presentó de buena fe su final y mejor oferta en relación a diversos temas, pero no consiguieron llegar a un punto en el que los iraníes estén dispuestos a aceptar las condiciones. Trump aseguró que mantuvieron contacto constante con el presidente o con el vicepresidente durante las negociaciones, así con los altos cargos que allí estaban acompañando a J.D. Vance. Entre esos pues hablamos de Marco Rubio, secretario de guerra Pete Hegseth, el secretario del tesoro Scott Bessent y el almirante Brad Cooper, comandante del comando central de los Estados Unidos. Pero ¿qué dijo Irán en las últimas horas? Bien, vamos a ver. Ismail Baqei, que funge como el portavoz de la Cancillería iraní, aseguró que la parte iraní utiliza toda su capacidad, experiencia y conocimientos para salvaguardar los derechos e intereses de la República Islámica. En un momento específico de la historia de Irán, inmersos en una lucha diplomática. La diplomacia ahora para nosotros, sin exagerar, es la continuación de la defensa, es la continuación de la guerra. Pasamos 40 días con todas nuestras fuerzas. Por su parte, medios en Irán atribuyeron el fracaso de las conversaciones, lo que describieron como exigencias totalmente irracionales por parte de la delegación norteamericana y la inasistencia de la delegación iraní en preservar los intereses nacionales. Precisamente el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en las últimas horas, que encabezó también la delegación de su país en las negociaciones que se desarrollaron en Pakistán este domingo, aclaró que Washington no pudo ganarse la confianza en Teherán. En X escribió: el jefe de las negociaciones de Irán reiteró que debido a las experiencias de las 2 guerras anteriores, Teherán desconfía de Washington y que tampoco pudo ganarse la confianza de la nación persa tras la última ronda de conversaciones con la parte iraní. Propuso iniciativas de visión con futuro. En cuanto a lo que veníamos diciendo, que acusa a Estados Unidos de una actitud beligerante, Ghalibaf señaló que comprendía
entendió nuestra lógica y nuestros principios, ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no. Los principales desacuerdos en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos giraron en torno a los llamamientos para que Teherán renunciara al control del estrecho de Hormuz y a sus reservas de uranio enriquecido, informó Axios en referencia a una fuente familiarizada con el asunto. Hablamos de New York Times, recogió una fuente de funcionarios iraníes al tanto del tema que a primera hora del domingo persistían en 3 puntos principales del desacuerdo. Como siempre, el estrecho de Hormuz, en donde Estados Unidos exigía que Irán reabra de inmediato el paso marítimo por donde circulan alrededor del 20% de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, pero Teherán se negó a hacerlo y sostuvo que solamente lo haría después de un acuerdo de paz definitivo, dijeron los funcionarios al tanto de la cuestión. El tema del uranio es altamente enriquecido, es uno de los puntos álgidos de las discusiones y de las contradicciones que tienen ambas partes de la delegación. Es un foco del desacuerdo la exigencia del presidente Trump de que Irán entregue o venda todo su stock de uranio enriquecido. Teherán presentó una contraoferta porque siempre defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear pacífico, pero según la misma fuente las partes no lograron llegar a este compromiso. La exigencia de Irán también a que se liberen $27 mil millones en ingresos congelados en el extranjero. Irán también le pidió reparaciones por los daños causados en estas 6 semanas de bombardeos y reclamó que se desbloqueen a sus ingresos petroleros retenidos en Irak, Luxemburgo, en Bahrein, Japón, Qatar, Turquía y Alemania para destinarlos a la reconstrucción, y Washington rechazó estas peticiones. En una serie de cuestionamientos llegamos a un entendimiento, pero en 2 o 3 temas importantes las posturas son alejadas y finalmente las conversaciones no llegaron a un punto de acuerdo, reveló el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Estamos hablando del portavoz Esmail Baghaei, destacando que es complejo los temas y las condiciones, y en estas negociaciones se añadieron algunos asuntos nuevos como el tema del estrecho de Hormuz, y cada uno de ellos pues tiene su propia complejidad. Las últimas horas Pakistán instó, de acuerdo pues a que no hubo un punto de buen puerto, digamos, en estos diálogos para llegar a una mesa de negociaciones, pues Pakistán instó a Irán y Estados Unidos a que se mantenga el alto al fuego tras la conclusión de las conversaciones entre ambas partes en Islamabad, declaró el ministro de Exteriores y viceprimer ministro pakistaní Isaac Dar. Subrayó que es imperativo que las partes continúen cumpliendo su compromiso con el alto al fuego y afirmó que Pakistán seguirá desempeñando su papel activo para facilitar el diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos. Las conversaciones mediadas por Pakistán contaron con la participación de J.D. Vance. Y como siempre, Trump en las últimas horas posteó un mensaje intimidante, un mensaje que analiza sus posibles pasos contra Irán y sostiene que el mandatario podría recurrir a un bloqueo naval del país persa. Esto lo relata Donald Trump como una carta triunfal. La carta ganadora de Trump dice: si Irán no cede, hará un bloqueo naval, dice el titular del artículo, y este mensaje pues está en juego. El artículo afirma que si Irán rechaza las condiciones de Estados Unidos para un acuerdo, Trump baraja repetir la estrategia que usó con Venezuela, un bloqueo naval encabezado por el portaaviones USS Gerald Ford para presionar a la economía iraní y así controlar el estrecho de Hormuz, que es una ruta marítima donde circula alrededor del 20% de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo. Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump indicó que aunque las conversaciones en Pakistán habían ido bien y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear. Por ese motivo, anunció que ordenó un bloqueo naval estadounidense de todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz, donde, según indicó, Estados Unidos comenzará a destruir las minas marinas colocadas por Irán. Por lo que cualquier cambio del tráfico podría disparar los precios de los combustibles. Bueno, y esto está corriendo rápidamente en las últimas horas. La embajada de Irán en Austria ha reaccionado a la nueva publicación del presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social, con la que insinúa la posibilidad de que su país intente hacer un bloqueo naval a la nación persa. Les voy a leer qué dijeron en X y ustedes sacan sus propias conclusiones y los comentarios acerca de lo que opina, de lo que ha posteado en las últimas horas esta embajada en Austria.
Una explicación sencilla para los interesados: un bloqueo bloquea. No puede abrir el estrecho de Hormuz, solamente restringirlo. La única salida a este problema creado por sí mismo es la apertura y la flexibilidad en las negociaciones. Pide Irán, cedan ante la razón, escribió la misión diplomática. El titular del artículo reposteado por Trump este domingo dice: la carta ganadora de Trump, si Irán no cede, un bloqueo naval. La publicación pertenece al medio Just the News y afirma que si Irán rechaza las condiciones de Estados Unidos para un acuerdo, Donald Trump baraja repetir la estrategia que usó contra Venezuela. Y bueno, en las últimas horas Trump también ha reiterado este domingo que Irán no tiene las cartas en esta guerra, después de que anunciara el bloqueo del estrecho de Hormuz tras fracasar en las negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán. Les leo qué fue lo que dijo en las últimas horas. Esa declaración los llevó a la mesa de negociación y no se han ido. No se han ido de la mesa de negociación, afirmó Trump. Predigo que vuelven y nos dan todo lo que queremos y le digo a mi gente, quiero todo. No quiero el 95%, les digo, quiero todo, añadió. Ellos no tienen las cartas, insistió Trump, también insistiendo en destacar que su marina ya no existe, la de Irán, al igual que la Fuerza Aérea. ¿Qué dijo? Desapareció totalmente, no tienen nada, no tienen barcos, concluyó Trump en las últimas horas. Irán ya había declarado previamente que el paso por la ruta marítima está abierto, pero que requiere una coordinación con las autoridades persas. El CGRI ha recordado a Estados Unidos que la madrugada de este domingo que Irán tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Hormuz y que cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad. Durante las negociaciones también este fin de semana, Trump anunció que su país empezará a despejar el estrecho de Hormuz y está empezando con el proceso de limpiar el estrecho de las minas que supuestamente están allí colocadas. Y esta es la última advertencia de Trump a la falta de un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington en Pakistán. Trump lanzó un mensaje cargado de amenazas a Irán este domingo. Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra embarcaciones pacíficas será enviado al infierno, escribió el mandatario en su red social Truth Social. Según Trump, con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos va a comenzar el proceso de bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. En algún momento llegaremos a la situación de todos, que se les permite entrar o todos se les permite salir, pero Irán no ha permitido que esto ocurra, limitándose a decir, puede que haya una mina por ahí en alguna parte, algo que nadie conoce salvo ellos, continuó el presidente. En las últimas horas Trump había dicho que ellos sabían dónde estaban todas las minas y que por eso iban a enviar a los equipos expertos para desminar el estrecho, o sea que esto contradice las palabras del presidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que le daba igual el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán e insistió en que su país ha ganado la guerra. Además, estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Y la razón es que estamos ganando independientemente de si creen en las noticias falsas o no. Esto es una extorsión mundial y los líderes de los países, especialmente Estados Unidos de América, nunca será extorsionado. También han dado instrucciones, según Trump, a la Armada para que busque e intercepte en aguas internacionales cada barco que haya pagado un peaje en Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho, aseveró Trump en las últimas horas. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su país destruyó los programas nuclear y balístico iraníes durante sus ataques contra la República Islámica. Dijo que Estados Unidos e Israel impidieron que Irán adquiriera una bomba nuclear al lanzar una guerra en junio de 2025, seguida de la actual campaña que empezó el 28 de febrero. Hemos aplastado el programa nuclear, aplastado el programa de misiles y aplastado al régimen. Tenemos una alianza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de Estados Unidos, entre las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas armadas estadounidenses. Sobre Líbano, Netanyahu dijo que el país se había acercado a Israel con una potencial propuesta de acuerdo de paz, pero que Israel pide dos condiciones: el desmantelamiento de las armas de Hezbollah y un acuerdo de paz real que perdure durante generaciones. El viernes, la presidencia de Líbano dijo que sostendría una reunión con Israel en Washington la próxima semana para discutir un cese al fuego en la guerra. Hezbollah y las fuerzas israelíes se enfrentan desde el 2 de marzo. Desde entonces, más de 2.000 personas han muerto en los ataques de Israel en Líbano. Este domingo también Trump amenazó con destruir a Irán
En el momento oportuno estamos listos para la acción y nuestras armadas acabarán con lo poco que queda de Irán, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social. Trump señaló que Teherán no accedió a activar el estrecho, que permanece parcialmente cerrado desde el 28 de febrero. Líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás dejarán de extorsionar, manifestó, agregando a la armada que la nación bloquearía la entrada y salida del estrecho. Trump señaló que el bloqueo en el estrecho comenzará en breve y que otros países estarían involucrados en el mismo. No se va a permitir que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Tras largas horas de reuniones el sábado en Pakistán, en Islamabad, la parte no lograron llegar a un acuerdo porque, según denunció Teherán, Washington planteó exigencias excesivas. En respuesta a estas advertencias de Donald Trump, la armada del CGRI ha advertido a los buques militares que recibirán una respuesta firme ante cualquier intento de atravesar el estrecho de Hormuz en medio de este cese al fuego que tambalea. La advertencia fue emitida en un comunicado del sábado en el que la Fuerza Naval de la Revolución Islámica de los Guardianes del CGRI de Irán aseguraron que están ejerciendo total e inteligentemente sobre esta vía marítima estratégica. El permiso del tránsito, de acuerdo con regulaciones específicas, se concede exclusivamente a embarcaciones no militares, subrayó. Asimismo, la Armada rechazó categóricamente los informes que afirmaban el paso de buques estadounidenses por el estrecho, reiterando que cualquier intento sería enfrentado con una respuesta decisiva. Irán cerró el estrecho a sus adversarios y aliados tras la ola de agresión no provocada de Estados Unidos y Israel contra la República Islámica. Por supuesto que el cierre del estrecho generó fuertes impactos en los mercados energéticos globales, incluyendo Estados Unidos, donde los precios del gas se dispararon y provocaron un descontento generalizado hacia la administración gobernante. El viernes, el cuartel general central Hatam al-Janbia dijo a través del máximo comandante operativo, citó al líder de la revolución islámica, el ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, quien afirmó que Irán ingresaría a una nueva etapa en la gestión del estrecho tras la agresión sufrida. Por su parte, el comandante de las fuerzas Quds del CGRI afirmó que la resistencia en la región exhibe hoy fortaleza y resiliencia para cualquier otro momento. El eje de la resistencia está unificado y cohesionado y su unidad y solidaridad no tiene precedentes, afirmó el comandante de las fuerzas Quds, agregando que el régimen israelí cree que el ejercer presión sobre la resistencia y mediante el martirio de sus miembros y de civiles inocentes e indefensos puede provocar la derrota, debilitamiento o la rendición. Sin embargo, la cultura de la resistencia es tal que cuanta más presión soporte, más fuerte y resiliente se vuelve, subrayó el comandante de las fuerzas Quds. El general Kani concluyó resaltando que la resistencia es más fuerte y cohesionada en cualquier momento. En las últimas horas también Putin y Masoud Pezeshkian, que es el presidente de Irán, tuvieron un diálogo telefónicamente. En el curso del diálogo, pues los mandatarios abordaron los acontecimientos de Oriente Medio, detalló el Kremlin este fin de semana. El comunicado dice que el presidente iraní valoró las negociaciones entre las partes, Irán y Estados Unidos, que se celebraron este 11 de abril en Islamabad, y expresó agradecimiento por la postura en los principios de Rusia, incluyendo la mantenida en los foros internacionales orientada a la desescalada de la situación, reza el comunicado. Además, Pezeshkian agradeció la ayuda humanitaria prestada por Rusia al pueblo iraní. Vladimir Putin subrayó su disposición a seguir contribuyendo a la búsqueda de una solución diplomática y política del conflicto y a continuar desempeñando esfuerzos de mediación en interés de los establecimientos de una paz justa y duradera en Oriente Medio. Con este fin, Rusia proseguirá sus contactos activos con todos sus socios en la región, detalla el organismo. Al examinar cuestiones actuales de la cooperación bilateral, ambas partes confirmaron la disposición a seguir fortaleciendo de manera integral las relaciones de buena vecindad y asimismo Pezeshkian felicitó a Putin y a todos los cristianos ortodoxos de Rusia con motivo de la Pascua. Por su parte, el presidente de Estados Unidos dijo que todo transcurrió bien en las negociaciones y que se acordaron la mayoría de los puntos, aunque advirtió un aspecto clave que es el nuclear y que no va a pasar, es lo que han dicho desde Irán. Este punto no fue resuelto, según escribió en su cuenta de Truth Social. Entonces ahí lo tienen, la reunión fue bien, la mayoría de los puntos fueron acordados, pero el único punto que realmente importaba, el nuclear, no salió, señaló antes de anunciar medidas inmediatas en el estrecho de Hormuz. Y señoras y señores, con esto pues muchas preguntas quedan en el tintero. La guerra entre Estados Unidos e Irán va a continuar. ¿Qué pasará el martes a las 20 horas cuando ya expire? Si el alto al fuego de 2 semanas dependía del éxito de Islamabad, ¿significa esto que el ultimátum de Trump para bombardear hasta la edad de piedra a Irán vuelve a estar activo?
faltó voluntad y sapiencia política entre ambas partes para llegar a un mutuo acuerdo. Estados Unidos, por su ego muy alto para no parecer un perdedor en la contienda, decide objetar puntos de la propuesta iraní que al principio Trump aparentemente le había dado el visto bueno. ¿Acaso Irán puede verse como el gran victorioso en el caso de que se llegue a un punto de acuerdo y la imagen de Trump pueda verse muy mal ante su electorado en Estados Unidos? Por eso es que la administración Trump no quiere llegar a un acuerdo y prefiere tener a todo el mundo nuevamente en vilo y lo peor, poniendo en riesgo a muchas personas en Irán, incluso a sus mismas tropas. Vuelve a poner en riesgo también a gente en Israel y en toda la región, incluso a su mismo ejército, nada más por el ego de ir a conseguir por sus propios intereses. Otra pregunta que queda en el tintero es: ¿a quién le está beneficiando la guerra y por el momento que no sea necesario que esto culmine? ¿Está dispuesta Irán a ceder las pretensiones de Estados Unidos que impuso o que quiere imponer el delegado, en este caso el vicepresidente J.D. Vance? ¿Qué viene ahora? ¿Esperar los días de tregua que terminen? ¿Se va a anunciar otra mesa de diálogo? ¿O de fondo ya sabíamos que esto iba a pasar, que todo iba a llegar a un punto muerto? Es decir, a nada. ¿Y esto lo iban a utilizar Estados Unidos para rearmarse y batirle el palo de nuevo a los iraníes? ¿China está rearmando a Irán? ¿Y eso también Trump lo tiene enfadado? Más preguntas que quedan en el aire. ¿Se viene la batalla naval más épica en el estrecho de Hormuz? Lo decimos por las recientes amenazas de Trump que dijimos al principio del video al CGRI de mandarlos al infierno en el caso de que ataquen a buques de Estados Unidos e Israel que intenten cruzar el estrecho, que literal están insinuando van a reabrir el estrecho por las buenas o por las malas. El CGRI va a afinar su poder y su artillería con su arsenal a los buques de Estados Unidos e Israel y los va a hundir al fondo del estrecho, de acuerdo a las últimas amenazas, en donde dicen que cualquier navío que intente cruzar será atacado y se convertirá en objetivo militar. ¿Irán aceptará que Estados Unidos bloquee el estrecho y no permita que pase ningún barco? ¿Cuál será la respuesta de Irán ante esta situación? Y si lo que está cuadrándose de fondo es el inicio de un tercer conflicto mundial. Con negociaciones estancadas, ¿qué papel va a jugar China y Rusia, Corea del Norte o los países del BRICS? ¿Está aún en el tablero un plan de lanzar un juguetito nuclear o que se avecina una guerra nuclear entre naciones? ¿Fue la negociación solo una distracción? ¿Estaba Estados Unidos buscando tiempo para reabastecer sus municiones mientras fingían diplomacia con el mediador pakistaní? ¿Quién manda realmente en el mar? Si J.D. Vance no logró que Irán cediera el control de Hormuz, veremos nuevos intentos de los destructores estadounidenses por desafiar la soberanía persa en las próximas horas. ¿Subirá el petróleo a niveles nunca antes vistos? Ante el fracaso del diálogo, ¿cerrará Irán definitivamente el paso a los petroleros occidentales como medida de presión inmediata? Y eso ya lo están anunciando. ¿Cuál es el verdadero destino del uranio? Si el objetivo de la incursión secreta era el uranio en Isfahán y no el rescate del piloto, ¿intentará Estados Unidos una nueva operación encubierta ahora que la diplomacia falló? ¿Intentará Irán derribar muchos aviones en caso de que rehagan un plan para ir a por el uranio de Irán, Estados Unidos? ¿Reconocerá el mundo a Irán como potencia nuclear? Al no haber acuerdo, esta es otra de las preguntas que tenemos. ¿Seguirá Teherán enriqueciendo uranio al 60% como respuesta a las exigencias irrazonables de Washington? ¿Netanyahu forzó este fracaso? Al excluir al Líbano del pacto y seguir bombardeando, ¿logró Israel su objetivo de dinamitar cualquier posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán? ¿Se enfrentará Trump a un juicio político con las acusaciones de Ocasio-Cortez sobre la mesa? ¿Podrá el presidente sostener una guerra sin el permiso del Congreso tras el fracaso en Pakistán? ¿Qué pasará con los soldados en las bases? Si las tropas en Arabia Saudita e Irak ya estaban en retirada, ¿las enviará Trump de regreso a las puertas del infierno o aceptará que el despliegue terrestre es imposible? ¿Quién ganó realmente? ¿Qué opinan ustedes? Trump dice que pase lo que pase ganamos, pero Irán asegura que Estados Unidos sufrió una derrota histórica. ¿A quién le creerá la opinión pública mundial? Amigo, la diplomacia se agota, los tambores de guerra suenan más fuerte que nunca, estamos ante el inicio del fin o ante una jugada maestra que aún no comprendemos. Dejen su respuesta en los comentarios y suscríbanse al canal. También ayúdenos a compartir este contenido porque, señoras y señores, el mundo vuelve a estar en vilo. ¿Cuál será los pasos que vienen entre Estados Unidos e Irán? El conflicto se extenderá a nivel de guerra regional, aún sabiendo que en este momento estamos en medio del cese al fuego. ¿Y qué pasará el próximo martes cuando expire lo que son los 14 días del alto al fuego? Lo leemos en los comentarios. Noticias internacionales.